11:7 que Dios le había dicho a Moisés que construyera un arca para que fuera salva ¿quién? Su familia. Escuche bien esto porque es muy interesante lo que en esta tarde vamos a aprender. En el capítulo 6, versículo 18 del libro de Génesis, vemos que Dios le dice a Noé: mas estableceré mi pacto contigo. Vea usted, entrarás tú en el arca, vas a entrar tú. ¿Quién más va a entrar? Van a entrar tus hijos. ¿Y quién es más? Tu mujer y las esposas de tus hijos. Notemos algo importante. A esta enseñanza yo le he titulado en esta preciosa tarde: salva tu casa. Y Dios nos da a nosotros el poder para poder salvar nuestro hogar, para salvar nuestra casa. Vemos entonces que la familia de Noé, hijos, esposa, nueras o mujeres con las que estaban casados sus hijos, aprendimos la semana pasada la misma inmoralidad y generación en la que hoy también nosotros estamos viviendo. Y lo maravilloso de todo esto es que los hijos de Noé lograron escapar de la corrupción que había en el mundo en ese tiempo. Y no solamente vemos que lograron escapar de la corrupción, y que no solamente eso, sino que no fueron dejados fuera del arca. Esto es interesante, que juntamente con su padre, con su madre, ellos fueron también salvos, lograron escapar de la corrupción, se mantuvieron en el servicio a Dios. Y vemos en Hebreos 11:7 que la Biblia dice que Noé preparó el arca para que se salvase exclusivamente ¿qué? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Para que se salvara exclusivamente su casa. La razón por la que vemos esta enseñanza en Noé es porque Dios desde un principio le dijo a Noé que la corrupción del mundo había llegado a su límite. Dice: el pensamiento y las intenciones del corazón de los hombres es de constantemente, están pensando en el pecado, en la degeneración, en la inmoralidad. Todos, absolutamente todos. Y luego le ordena a Noé: construye un arca para que seas salvo tú y tu casa. Me llama mucho la atención a mí que Dios desde un principio dijo esto, y no pensó Dios, ni siquiera vemos en la Biblia que la intención de Dios era salvar al mundo. ¿Verdad que desde un principio notamos esto en la palabra de Dios? Notamos que le dijo a Noé: prepara un arca para que se salve tu casa, pero no le dice para que salves al mundo, sino antes, al contrario. Dice la Biblia que la fe de Noé fue la que condenó al mundo. Y la paciencia que él tuvo para tomarse ese tiempo para poder preparar esta arca. O sea, descubrimos aquí el por qué Noé era un hombre justo delante de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Esto es porque era un hombre recto y que no solamente se preocupó por su vida, no solamente pensó en sí mismo, sino que él constantemente estaba también preocupado por sus hijos. Creo que este mensaje puede servirnos para meditar. Creo que este mensaje puede servirnos para nosotros tener un tiempo de reflexión personal y pensar y reaccionar y
hacer un análisis y pensar cuánto yo estoy preocupándome por la salvación de mis hijos. Aquí notamos que no solamente él estaba dirigiendo su vida espiritual de una forma perfecta, de una forma correcta, como lo sabía, sino que vemos que esta preocupación de Noé se extendió a sus hijos y a su esposa. ¿Saben por qué lograron los hijos de Noé escapar de la corrupción de sus tiempos? Y también, ¿por qué nosotros también en esta generación en la que estamos viviendo podemos también seguir el ejemplo de Noé? Y las razones por las que los hijos de Noé escaparon del juicio y la corrupción de su época es porque, en primer lugar, veían y estaban guiándose por el testimonio y la enseñanza continua de sus padres. Vemos entonces aquí que esta enseñanza continua de sus padres estaba enfocada en lo que es la voluntad de Dios. Vean ustedes, aquí es donde podemos ver el secreto de lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Si queremos nosotros crear un ambiente espiritual propicio para que Dios se mueva en nuestro hogar, necesitamos que la palabra de Dios esté siendo enseñada, predicada, y no solamente esto, sino también practicada en nuestros hijos, con nuestros hijos, en nuestro hogar, en nuestra casa. Por eso, familias fuertes, ¿cuál es el resultado de las familias fuertes? Iglesia fuerte. ¿Cuál es el resultado de las familias que tienen temor de Dios para guardar su palabra y cuidar su vida espiritual? Vemos que es necesario que lo primero que nosotros notamos en esto es que el testimonio de Noé, la enseñanza y todo lo que él hacía era precisamente como una enseñanza para su familia. Que sus hijos no le dijeran y le reprocharan por estarles enseñando la Biblia, le dijeran, pero ¿con qué testimonio me la estás enseñando cuando andas haciendo cosas indebidas? ¿Cómo puedes enseñarme tú a mi padre la Biblia si le has sido fiel a mi madre? ¿Cómo puedes enseñarme del temor de Dios si eres un tranza bien hecho? ¿O eres un borracho? Quiere decir entonces que aquí es donde nosotros tenemos que aprender que la iglesia fuerte tiene que ver con las familias fuertes. Y el mensaje estaba enfocado precisamente para que Noé salvara a su casa. Por eso en esta tarde tienes que considerar cómo está tu casa. ¿Qué es lo que está pasando en tu hogar? ¿Qué es lo que está pasando con tus hijos? ¿Qué es lo que está sucediendo en lo que es el entorno familiar para poder nosotros enfocarnos ahí? Olvídate de los demás, olvídate de querer ir y predicar el evangelio a otros lugares. Comienza por tu casa. Entonces, lo que logró que ellos escaparan del juicio y la corrupción fue el testimonio, la enseñanza continua de sus padres acerca de lo que es la voluntad de Dios. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿cuántos de ustedes les están enseñando a sus hijos la Biblia? Y que también al enseñarles ustedes la Biblia a sus hijos, sus vidas vayan de acuerdo o vayan de acordes con lo que están enseñando. Que su testimonio privado, la forma como tus hijos te ven, cómo los tratas, ellos como ven cómo tratas a tu esposa, ellos están mirándonos, están viendo cómo nosotros nos movemos. O sea, no se imaginan ustedes lo importante que es para nuestros hijos de que ellos se den cuenta de que su papá trata bien a su mamá y de que están viendo una vida piadosa en un matrimonio, están viendo
el estilo de vida que están viviendo. ¿Por qué? Porque esto es vital para sus vidas. Es vital para nuestros hijos que ellos estén viendo este estilo de vida en nosotros. Es, digamos, la parte más importante donde nosotros tenemos que trabajar para poder nosotros transmitir este estilo de vida a sus vidas, a las vidas de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es aquí donde está precisamente su propia seguridad. Noé, vemos, estaba constantemente testificándoles a sus hijos cómo debe ser la vida cristiana, cómo debe de caminar un hijo de Dios, cómo debe de comportarse un creyente. También porque su padre, vemos que los mantuvo ocupados construyendo el arca. Noé no solamente les testificaba con su vida, con su testimonio, sino que también sabía que la ociosidad es la madre de todos los vicios. O sea, mente vacía, vemos que esto es cuando el tiempo desocupado está en ociosidad. Vemos que aquí es un taller donde Satanás aprovecha y trabaja y se mete y se infiltra para destruir. O sea, no tenían tiempo libre. No había oportunidad para que ellos estuvieran en la ociosidad. Por eso es importante que todas estas áreas de nuestra vida como padres, nosotros comencemos a implementarlas en nuestros hijos. Dice la Biblia que la tierra se corrompió. Y la palabra corrompió es la palabra del hebreo chachat. S-C-H-A-C-H-T-H. Y significa literalmente, totalmente destruir. Vean ustedes esto que es muy importante. Significa literalmente destruir totalmente. Sin embargo, vemos nosotros algo que Jesús habló acerca de lo que es la iglesia, de lo que es los hogares, de lo que es los redimidos. En el libro de Mateo capítulo 5 versículo 3, donde dice: vosotros sois la sal de la tierra. O sea, vosotros sois los que impiden la destrucción. Vosotros sois los que impiden el juicio de Dios. No sé hasta dónde nosotros podemos comprender esto, pero la iglesia de Cristo es la que está deteniendo los juicios de Dios sobre esta tierra. Primeramente vemos que la sal tiene dos características principales. Y número uno, la sal impide la putrefacción. La sal es capaz para preservar, impide que la carne se eche a perder. Y sirve también para dar sabor. Vean ustedes con qué razón o con cuánta razón Cristo decía estas palabras que son muy importantes para nosotros en este tiempo. El apóstol Pablo, hablando lo mismo que Cristo dijo, él habló en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3 en adelante. Vean ustedes cómo Jesús estaba hablando de que la sal era la que le da sabor, la que da sabor, la que preserva, la que mantiene, la que puede preservar. Y cuando a nosotros nos comparó como la sal de la tierra, Él vio que nosotros tenemos las habilidades y las cualidades espirituales para poder mantenernos en el servicio a Dios. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en 2 de los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. Decía: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asenta en el templo de Dios, como Dios haciéndose parecer a Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste el hombre de pecado, este inicuo, el anticristo, el personaje que se va a levantar para poder, óigame bien, y para tener la intención de levantarse como Dios y hacer que todo el mundo se sujete a Él y que todos le adoren a Él. Porque ya está obrando, versículo 7, el misterio de iniquidad. Solamente espera que sea quitado de en medio lo que ahora impide. Quiere decir que algo que está atravesándose y que está impidiendo que pueda Él deliberadamente manifestarse sobre el mundo y hacer una completa destrucción, como está establecido durante el tiempo de la gran tribulación. Nosotros somos, dijo Cristo, el ingrediente, el elemento que existe aquí en la tierra, aquí en este territorio en el que nosotros nos estamos desarrollando, en el territorio donde estamos de alguna forma ocupando un territorio que no nos pertenece y que le pertenece a nuestro adversario, que es el mundo. Y mientras nosotros estemos aquí en la tierra, tenemos la plena confianza y la plena seguridad de que tenemos la protección de Dios. Dios ya estableció el tiempo en que vamos a estar aquí. Y Dios nos asegura que mientras estemos aquí, Él nos va a proteger, nos va a cuidar, nos va a dar la seguridad y la confianza de que Él ya tiene una salvación asegurada para todos los que creen. Lo mismo sucedía con Noé. Dios le dio este tiempo para que Él construyera el arca, pero mientras estaba Él aquí en la tierra, tenía la plena confianza y la seguridad de que todo se iba a cumplir de acuerdo a lo que Dios había establecido y que nadie podía hacerle daño. ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban haciendo, la vida de obediencia, la vida piadosa que ellos estaban viviendo, la vida en la obediencia a Dios, era la plena seguridad de que nadie los podía tocar y que no iba Dios a enviar el diluvio hasta que estuviera lista el arca de salvación. Ojalá que podamos en esta tarde animarnos y entender eso. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que lo que impide para que el anticristo venga contra el mundo con ese deseo de rey, de venganza, de deseo de convertirse en Dios, ¿qué es lo que hace que lo mantenga a raya y que no pueda llevar a cabo su plan? La iglesia de Jesús. Ya está obrando ese misterio de iniquidad. O sea que el mundo espiritual está moviéndose, está en movimiento. El mundo espiritual que nos rodea, en el mundo que nosotros estamos desarrollándonos, hay una guerra espiritual que se está llevando a cabo y que está en contra de nosotros para que no hagamos la voluntad de Dios. Pero ya sabemos que mientras el Espíritu Santo, mientras que nosotros como hijos de Dios nos mantengamos fuertes y firmes con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, nada les podrá dañar, dijo el Señor Jesucristo. Pero cuando se quite lo que impide que esto se lleve a cabo, dice el versículo 8, entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento
es según operación de Satanás con grande potencia, con señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron la verdad para ser salvos. ¿Quiénes son los que van a sufrir esas calamidades que están por azotar la tierra? Todos aquellos que no recibieron el amor de la verdad para poder tener la salvación de nuestras almas, La salvación, que es lo más importante que nosotros debemos de cuidar. Por eso nosotros somos los que estamos impidiendo hasta hoy, hasta este día, hasta este momento, que Dios juzgue al mundo. Mientras los cristianos mantengan su sabor, mientras que los cristianos se mantengan ardientes por Cristo, mientras que los cristianos se mantengan con un fuego ardiente dentro de su espíritu por la palabra de Dios, por obedecer el evangelio, por predicar la palabra de Dios, por vivir una vida santa y agradable a Dios, mientras nosotros estemos así, ardientes en el espíritu, sirviendo a Cristo, no hay nada que nos pueda confrontar. No hay nada que nos pueda hacer daño. Pero cuando el cristiano se empieza a enfriar, comienza a perder el sabor. Cuando ya sus amigos lo ven como cualquier otra persona, que el compañero de trabajo ya te vea como los demás, ya hablas igual que ellos, te comportas como ellos, hablas como ellos, ya cuando te ven como cualquier hijo de vecina, quiere decir que estás perdiendo el sabor. Cuidadito, hijos de Dios, con eso. O sea, ya no te ven diferente a todos los demás. Desde ese momento, dijo Cristo, no sirve sino solo para ser pisoteado y ser hollado por los hombres. Y no hay cosa más triste que desprecien malos incrédulos que un cristiano que está viviendo doble vida. Veamos algo muy importante en el capítulo 14 del libro de Ezequiel. Ya terminé con eso. Vamos al capítulo 14 del libro de Ezequiel. Vean ustedes lo glorioso que habla aquí en este pasaje de Ezequiel. Vamos a ver de qué forma Dios siempre, escuche esto, Dios siempre ha detenido sus juicios por causa del testimonio de sus hijos. Se lo voy a volver a repetir para que se le quede bien grabado en su mente y en su corazón. Vamos a ver de qué forma Dios siempre ha detenido sus juicios por causa del testimonio de sus hijos. Esto es interesante, es precioso. Vamos a comenzar en el versículo 14. Está hablando de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y dice, si estuvieran en medio de ella, en medio de la ciudad de Jerusalén, estos tres varones. Fíjense bien, estaba Dios hablando de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. ¿Quiénes son? Número 1, Noé, Daniel y Job. Ellos por su justicia librarán su vida, dice el Señor. O sea, si el día que yo decida destruir la ciudad de Jerusalén y están estos tres varones, estos tres hombres, ellos librarán sus vidas. Por ejemplo, si ahí donde el juicio de Dios va a caer, ellos serán sacados por su justicia. Versículo 16. Y estos tres varones
estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice el Señor. Ni a sus hijos ni a sus hijas librarán. Ay, ay, ay. Ellos serán solos libres y la tierra será asolada. En otras palabras, Dios nunca dejará a su pueblo sufrir el juicio, y dice que ni a sus hijos salvaría. En otras palabras, si tú eres un padre que ha obedecido la palabra de Dios, si eres un padre que tiene temor de Dios y que les has enseñado el temor de Dios a tus hijos, y les has enseñado con testimonio la palabra de Dios, tú eres libre de los juicios que pueden venir sobre ellos. Porque tú no puedes hacer nada por tus hijos, ni puedes salvarlos, sino que dice la Biblia que cada uno dará cuentas a Dios por sus vidas. Así que no se confíen, hijos de Dios. Si sus padres sirven a Dios, no creas que porque ellos sirven a Dios tú vas a ser salvo. Pero una cosa sí, si nosotros enseñamos la Biblia, si les damos testimonio, si les predicamos la palabra de Dios, nuestras manos están limpias. Como decía Pablo, me siento limpio de la sangre de todos porque yo les he anunciado el Evangelio. Lo mismo puede suceder en tu casa. Versículo 18. Y estos 3 varones estuvieron en medio de ella, vivo yo, dice el Señor, donde estábamos leyendo, no librarán sus hijos ni sus hijas, ellos serán libres. Versículo 20. Y estuvieron en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor, no librarán hijo ni hija, sino que ellos por su justicia librarán sus vidas. Si el rapto de la iglesia llega hoy, si el día de la partida de la iglesia es hoy y nuestros hijos no se han convertido a Cristo, aquí se van a quedar. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que el juicio en los tiempos de Noé llegó repentinamente y los agarró descuidados a todos y no supieron que había llegado el tiempo de la destrucción. Dice la Biblia que no se dieron cuenta. Cuando la iglesia del rapto se vaya de esta tierra, no va a haber ni siquiera ni un segundo de oportunidad para arrepentirte. Si no se han convertido nuestros hijos a Cristo, se quedarán a sufrir la gran tribulación. Y Dios a los padres no los va a juzgar, no va a demandar nada en contra de ellos, porque cumplimos fielmente con lo que Dios nos dijo. Cumplimos con enseñarles el Evangelio, cumplimos con darles testimonio, cumplimos con presentarles al Salvador del mundo. Hicimos todo lo que teníamos que hacer, así que somos libres de sus vidas. Nuestra sangre está, nuestras manos están limpias de sangre. En el capítulo 18 del libro de Génesis, Dios repitió lo mismo, diciéndole Dios, Abraham a Dios, si hubiera 50 justos en esa ciudad, ¿no la destruirás? Y dijo Dios, no la destruiré. Pero no se enoje, mi Señor, quizá hay 45 que sean justos. Y Dios nuevamente le responde, si hay 45 justos en esa ciudad, no la destruiré. Y nuevamente Abraham
No se enoje mi Señor, pero ¿qué tal si hay 40 justos? ¿Cuál es la respuesta? No la destruiré. Si hay 30, no se enoje mi Señor. Si hay 20, no se enoje mi Señor. Si hay 20 justos, no la destruirás. Vean ustedes aquí algo interesante. Estaba tratando por todos los medios de probar la justicia de Dios. Y era terco Abraham, les insistía preguntando. Llegó al punto de decirle: Señor, si hay 10 justos en esa ciudad, si hay 10, dijo Dios, no la destruiré. Vean ustedes el poder que tiene el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. El poder de Jesús, el poder del Evangelio de Cristo en nuestras vidas es capaz de detener la destrucción, de detener lo que va a venir a esta tierra, pero va a llegar el momento en que la paciencia de Dios va a llegar a su límite, como sucedió en los tiempos de Noé. ¿Qué está impidiendo ahora que el mundo sea juzgado? Ya lo entendemos, su iglesia. Ahora hay un poder en el mundo que está impidiendo que nos detengan a nosotros para predicar el Evangelio. Pero ganas tienen de detenernos para que no sigamos predicando. Están tratando de sacar leyes que vayan en contra de la Biblia, de la palabra de Dios, para acusarnos, para buscar la forma de detenernos, para buscar la forma de que se impida la predicación del Evangelio, de que se impida que el Evangelio siga siendo de alguna forma predicado. Pero ahora entendemos, por la Biblia, por la palabra de Dios, que hay un poder en el mundo que está impidiendo que nos detengan. Que hay un poder en el mundo que está impidiendo que nos maten, que nos destruyan, impidiendo que se degeneren absolutamente todos, impidiendo que suceda lo que sucedió en los tiempos de Noé. Por eso vemos que el apóstol dice que es aquí donde está obrando el misterio de iniquidad. Es un misterio, es algo que está obrando encubiertamente para el mundo. Y como está obrando encubiertamente para el mundo, muchos están cegados, no han entendido, no se han dado cuenta lo cercanos que están los juicios de Dios para azotar en esta tierra. No están viendo, están velados sus ojos y no pueden ver. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que por eso vino el diluvio y no entendieron. Sin embargo, este espíritu de iniquidad está prevaleciente, está obrando en la sociedad en la que nosotros nos estamos desarrollando en nuestros entornos. Está moviéndose, está sagazmente destruyendo las mentes, destruyendo la espiritualidad de muchos y los hace materialistas, los hace que no entiendan los planes de Dios. Se vela la palabra de Dios y no la entienden, no pueden entender lo que está sucediendo, pero los hijos de Dios sí sabemos lo que está ocurriendo, los hijos de Dios sí entendemos lo que está pasando. Por eso estamos alertas, cuidadosos, esperando el momento de nuestra redención, esperando el momento de nuestra partida para encontrarnos con el Señor en las nubes, para estar eternamente con Él. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Vemos entonces la similitud a los tiempos de Noé. Pero en el momento determinado, por decreto divino, cuando Dios quita la resistencia divina, vean ustedes
El día que Dios quite la resistencia divina de este mundo, vemos aquí que entonces viene con todo para destruir, sin que haya nada que se lo impida. Imagínense ustedes, si dice la Biblia que en el tiempo pasado ya Él destruyó la tierra y la desordenó y la dejó vacía, ¿cómo la irá a dejar en el tiempo de la gran tribulación? Como dice Isaías 14, donde le dice Dios, porque tú destruiste tu tierra, mataste a su gente, mataste a sus moradores, la dejaste desolada y vacía. Imagínense ustedes, desde el momento en que Dios quite la resistencia espiritual, la resistencia divina que está deteniendo los juicios, ¿qué irá a suceder? Dice la Biblia que inmediatamente se le permitirá a Satanás ser promovido todo el tiempo. O sea, el espíritu, el misterio de iniquidad empieza a cumplir inmediatamente su deseo de imitar a Dios al tomar posesión de un hombre que haga su voluntad y que con su intento desfachatado, descontrolado de querer copiar todo lo que Cristo hizo, aquí es donde vemos personificado al anticristo. Y entonces demandará que solamente a Él se le adore. Demandará que solamente a Él, que solamente sea Él el que llame la atención en todo el mundo. Esto también forma parte del plan de Dios. No es tan descabellado todo lo que va a suceder. Cuando vino el diluvio, naturalmente vemos que todo era un plan de Dios. Desde un principio Dios le dijo a Noé, construye un arca para que te salves tú y tu familia, porque el mundo, yo creo que ya no se va a arrepentir. Aunque les predicaras 200 años, nadie se va a arrepentir. Cuando la maldad crezca de tal manera que Dios vea que a nadie le importa ya el evangelio, que ya todos los que están salvos, por más que prediquen y la palabra no haga nada en la vida de las gentes, entonces quiere decir que estamos llegando a la cúspide. Y que por más que prediquemos el evangelio, no les importa el evangelio, no quieren la salvación, ya no quieren nada con Dios, ya no quieren nada con la Biblia, ya no quieren oír del evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando llegue a ese límite la maldad sobre el mundo, entonces quiere decir que llegó el tiempo de la consumación. Todo es un plan establecido por Dios. Dios tiene todo esto planeado para la consumación y para traer juicio a esta tierra. Por eso vemos que la consumación de la maldad y su juicio final en el día del Señor, dice que el Señor lo matará, o sea que su muerte ocurrirá por mano del Señor, por mano de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque este inicuo realizará actos prepotentes, portentosos, que usará, óigame bien, como evidencia el poder sobrenatural que posee, y todos los aspectos de su operación, dice la Biblia, que serán engañosos y mentirosos. Y su estrategia será seducir al mundo para que lo adoren, para que se rindan a Él, para que lo reconozcan como Dios. Pero, óigame bien, esto es cuando llega a la cúspide, pudiéramos decir, la paciencia de Dios, y lo destruirá con el espíritu de su boca. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, Apocalipsis 13:5 dice que lo que le sucedió al anticristo, Dios se lo permitió. Le dio boca para que hablara grandezas, para que hablara blasfemias,
y se le dio autoridad para que por 42 meses, óigame bien, digamos que Dios solamente lo utilizará y cree que es el gran Dios. Pero Dios lo va a utilizar para traer juicio sobre esta tierra por 42 meses durante el tiempo de la gran tribulación. Así es. Por eso dijo Dios, voy a destruir al hombre con la tierra. O sea, voy a utilizar la tierra para destruirlos. En este caso, Dios va a utilizar a un hombre que se cree el Dios, se cree el príncipe portentoso y todopoderoso, y porque hace prodigios y milagros, cree que es Dios, pero óigame bien, con solamente Dios hablarle, lo destruye inmediatamente y no se da cuenta que Dios solamente lo utilizó para traer juicio sobre esta tierra. Pero el principio de todo es, aquí, en esta noche, que todo comienza por casa. De hecho, la Biblia dice que el juicio comienza, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Si nosotros nos determinamos a ser hombres y mujeres que nos forjemos y que criemos hogares temerosos de Dios, entonces vamos a crear una comunidad que glorifique a Dios. Vamos a formar un grupo que va a estar a las expectas de lo que Dios va a hacer con nosotros. En esta noche el reto es: sálvate tú y tu casa. Él dijo el Señor Jesucristo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y toda tu casa. Como lo que sucedió con Noé. Noé confió en Dios, creyó en Él, tuvo paciencia y por la fe condenó al mundo y fue salva su casa. Lo mismo vemos en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dios, vemos que trajo juicio, pero antes de enviar juicio, ¿qué hizo Dios? Sacó a Lot. Y a nosotros, a los que amamos a Dios, antes de que el juicio de Dios caiga sobre esta tierra, ahí nos vemos. A Él sea la gloria y la honra en esta noche. Padres, levántense en el nombre de Jesús. Salven su casa, hagan que sus hijos nuevamente, si es que ya no está sucediendo esto, el temor de Dios comience a obrar en sus hogares. Comienza por tu casa. Comienza por tu casa. Comienza por ahí. Vas a ver cómo Dios te va a honrar y te va a levantar de una manera sobrenatural. Pónganse de pie en esta tarde. Es interesante ver cómo Dios